Hola, soy Israel Hurtado. Bienvenidos al podcast de Mr. H. Pues bienvenidos al podcast de Mr. H en otra edición más. Me da mucho gusto saludar a Mariana Achirica, que es nuestra invitada el día de hoy. Bienvenida, Mariana. Hola, muy bien por esa pronunciación en el primer intento. Sí, Lo ¿no? lograste, lo lograste. No, y además déjenme decirles algo que me parece pues, chistoso, digamos, ¿no? Bueno, a lo mejor nada más a mí me parece chistoso, pero en el último podcast que grabamos, tuve como invitada a Andrea Hurtado Epstein y aclaré que no era pariente mía y luego pues, un poco bromeamos ahí con ese tema y ahora también resulta que Mariana Achirica se apellida Acosta, ¿no? Entonces somos Acosta los dos también, pero no somos familia que sepamos, no somos parientes. De hecho, es un filtro que pone Israel para las entrevistas. Exacto. Primero ven tu apellido y ya luego. Exacto, ese es un icebreaker, ¿no? Como que muy bueno, para la audiencia. Pero, bueno, no, en realidad no, pero, muchas gracias, Mariana, ¿eh? No, gracias a ti. Me llamó tu atención, me llamó mi atención más bien tu semblanza, tu currículum, tus actividades. Entonces, pues por eso te invité. Creo que nuevamente este es un podcast que va un poco sobre la trayectoria de las personas, su semblanza, desde qué primaria estudiaron. No es cierto, esa era una broma que estábamos haciendo un poquito antes de entrar al aire, pero es de semblanza, es por qué hacen lo que hacen y qué hacen, ¿no? Básicamente, y cuál es la motivación un poco que está detrás. Y en este caso, pues me llamó mucho la atención. También me llamó la atención que fuiste, bueno, tienes varios reconocimientos, pero fuiste designada o nombrada Top Voices de LinkedIn recientemente, ¿no? Este año, ¿no? De hecho, eres No, en noviembre fue de Top Voice de LinkedIn y apenas este año una de las 20 mujeres líderes en sostenibilidad en Latinoamérica. Mira, exacto. Y, pero el Top Voices, por ejemplo, o sea, eres 2022, ¿no? Digamos, o sea, eres actual. Sí, ¿no? Porque es por año, ¿no? Espero que nunca se quiten. Ya una vez que lo dan, ya no se vale. Ya no hay regreso, ya no hay reembolso. Sí, no, por favor, exacto. no. No, qué bueno, digo, me parece muy bien y me da mucho gusto que son los Top Voices en sostenibilidad, creo, ¿no? Sí, generadores de contenido en temas de sostenibilidad. Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, me da mucho gusto eso. Pero muchas gracias. en la semblanza que me enviaste, obviamente, pues a mis invitados les pido, pues bueno, digo, conozco desde lo que publicas un poco y viene también algo de lo que haces y tu trayectoria, pero pues siempre les pido que me manden más información de todo. Nuevamente no viene dónde estudiaron la primaria. Un poco más desde la carrera, ¿no? Entonces, pero me llamó la atención que dices que, bueno, has sido desde maestra de yoga, ¿no? Y mentora de incubadoras, traductora, voluntaria en temas culturales y ambientales, ¿no? Digamos, en eventos y tal. Y bueno, esas actividades extracurriculares, como le diríamos en la universidad. Pero cuéntame, o sea, un poco de esa parte, ¿cómo es que eres traductora, eres del inglés o de otro idioma? No, ahí yo creo que entonces lo tengo que modificar. Soy broker entre ciencia y gobierno o industria. Entonces, de pronto, el cómo explicarlo, pues es como si fuera una traductora entre lo que necesitan unos y otros. Ya, ok. Bueno, pero sí, Ya entonces que me preguntan eso, lo voy a modificar. es muy bueno porque sí, luego en este tema, los que estamos involucrados en temas de sostenibilidad o transición energética o de medio ambiente, o en fin, tú sabes, todo este tema, pues a veces utilizamos términos que para nosotros son como bastante comunes y para la gente en realidad no nos conocen. Entonces, qué bueno que hagas esa traducción.
para el entendimiento de todos, ¿no? Sí, de hecho viene eso desde antes, Israel. En realidad, lo que yo llevo más o menos 10 años en esto. Ok. Yo soy bióloga, entonces mi alma mater, que es la UNAM, tan hermosa ella, somos líderes, ¿no? En México y Latinoamérica en la generación de conocimiento de ciencia, ¿no? Sin embargo, la verdad es que nunca nos enseñaron, por lo menos en mi generación, ya ahora ya, a explicar para qué sirve y cómo se aplica lo que hacemos fuera de la academia. Mm, Entonces, Gestica es mi tesis de maestría, que ya después te platico más, hecha negocio. Entonces, ok. yo llevo más de 10 años estudiando esto de ser broker, ¿no? Se le llama Knowledge Broker. Y yo empecé porque justamente vi que había un montón de dificultad entre lo que entiende un lado y entiende el otro. Cuando digo esto me refiero a la academia y la sociedad en general. Entonces yo dije, bueno, es que ¿cómo lo hacemos literalmente para traducir lo que hace un científico, ¿no? Un biólogo, un físico, un astrónomo, un biotecnólogo, en lo que necesita un gobierno o lo que necesita una empresa? Entonces, ya después pasó el tema de sostenibilidad porque yo hacía match entre muchas áreas de la ciencia y me di cuenta que no, que nada más habían dos, que hacerlo entre dos o tres. Entonces ya después vino el tema de la sostenibilidad, pero en realidad esto de pensar en la traducción viene desde antes. Ya, 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 perfecto. Qué bueno que me lo aclaras. Te Y lo bueno, cuento. sí, no, que además es bien importante esta parte de actividades, digamos, más allá incluso de tu propia formación profesional y las actividades Mm. profesionales, pues todo esto de voluntaria y de mentora de incubadoras, todo esto creo que, bueno, pues es muy generoso también. Yo creo que hay una parte ahí, pues de transmitir y compartir conocimientos y experiencias para beneficio de, pues de otros, ¿no? Y poder ayudarles, ¿no? Sobre todo, de alguna manera, ¿no? Yo creo que es parte. Sí, además, la verdad, el voluntariado es un súper pretexto para viajar, ¿no? O sea, y a mí que me encanta viajar. Entonces, yo fui voluntaria de la UNESCO saliendo de la universidad. Fui a Perú y fui a Jamaica a enseñar desde cómo compostar o hacer compostaje hasta, pues me tocó ya un día de la independencia, entonces les enseñé y les di como todo este background de la independencia y cultura mexicana, ¿no? Entonces, el voluntariado es algo muy padre que además te ayuda a conocer otros países, a literalmente quedarte en los lugares de la gente, ¿no? Dormir en la misma, a veces en la misma cama y a veces en el mismo techo. Y fíjate que hace poquito, el viernes pasado, retomé esto del voluntariado porque fui con un grupo de amigos a regalar pan y café a un hospital a Ah, las personas que quedaban afuera, porque a mí hace poquito me tocó ser una de esas personas que estaba afuera esperando. Entonces, pues como un poquito regresar, ¿no? Y el mundo ahorita creo que, pues, bueno, ahorita y siempre, pero no sé, ahorita creo que más como que es una locura, ¿no? Como que cada quien jala para su lado y en esos sitios, ¿no? Y con esas acciones, la verdad es que uno creo que se enriquece más de lo que uno puede dar, ¿no? ah, Entonces, pues de pronto me acuerdo y me doy el tiempo, porque creo que todos tenemos esto, pero el día a día nos come. Entonces me doy el tiempo como de hacer estas cosas que, que pues la verdad a mí me ayudan mucho. O sea, poder hacer que a los demás les ayude de paso, pero a mí me ayuda mucho. oye, pues fíjate que en realidad dicen que yo creo que es muy cierto que el dar, ¿no? El compartir, el dar tu tiempo, el dar algo, un café, un pan, una comida, en fin, a la gente que lo necesita. Creo que, digo, es algo que va a satisfacer una necesidad de esa persona, pero creo que al final del día es más satisfactorio para el que lo da, ¿no? Y eso Sí, valor, ¿no? totalmente. O sea, al final como que es más satisfactorio incluso para el que lo da, sí, exacto. Exacto. Y eso, pues yo creo que sí, que todos deberíamos de hacerlo, ¿no? De alguna otra manera. Digo, hay muchas formas Sí, de ser generoso y de compartir, ¿no? Y de dar, ¿no? En términos generales.
Y ¿no? además la vida da muchas vueltas. Entonces, en un momento y en cualquier momento nosotros somos al que nos están dando un pan y un café. Entonces, creo que eso es lo importante como de no dejar pasar este tipo de acciones, ¿no? Pues porque la vida en un abrir y cerrar de ojos hace que tú seas el que se está ahí comiéndose un panecito que alguien más te está regalando, ¿no? Sí, sí, O sí. incluso en la parte del emprendimiento, porque ya ve, yo llevo 6 años como emprendedora en el área de ciencia y tecnología y hasta hoy yo le pido a mentores, a personas que tienen más tiempo que yo en el negocio o simplemente en los negocios o que tienen más edad que yo, pues les pido que me regalen un café, ¿no? O sea, en el sentido de sentarnos y yo Claro. platicarles mis ideas y que ellos me destruyan o me incentiven. Y creo que eso ya me está tocando a mí, ¿no? Con los nuevos emprendedores o con las personas pues que me piden algún consejo. Entonces, creo que también eso yo llevo 3 procesos de incubación en mi vida, de incubación de empresas, y eso fue de lo primero que a mí me enseñaron, ¿no? O sea, como, hey, tú pide ayuda, regala ayuda, porque esto es un ciclo, ¿no? Entonces, como que nunca creértela tanto, porque pues, la verdad es que así no sé, no creo que se llegue muy lejos. Eso es lo que a mí me ha funcionado. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahora, con el tema del COVID y tal, creo que, bueno, pues sí tuvimos o tenemos que ser, porque todavía no se acaba, ¿no? Pero, Claro, em, aunque dicen que la guerra en Ucrania acabó también con el COVID, ¿no? Porque pues al final como que hubo una cierta despresurización. Pero bueno, hablar, aparte de eso, creo que sí, una corresponsabilidad social, ¿no? Entre todos, el ponerte cubrebocas, pues para, no nada más para ti, sino para los demás. claro, por supuesto, vacunarte también para los otros. Arte, exacto, es como una corresponsabilidad social y una generosidad con tu, ¿cómo se llama? Sí, con tu gente, con la gente que te rodea o simplemente con la gente que está al lado, ¿no? Entonces, Ujú. sí, pues sí, son cosas bien importantes. La verdad es que me da mucho gusto este enfoque inicial con el que empezamos porque, pues al final habla de calidad humana, ¿no? Y habla de que tenemos que ir hacia allá. Pero, em, empezando un poco por lo que dijiste, estudiaste biología en la UNAM, ¿no? ¿Cómo fue esa? ¿Por qué biología y por qué la UNAM? Yo reconozco la UNAM como, y lo he mencionado varias veces incluso en este podcast, que pues es una gran universidad. eh, y bueno, no está, está de más decir lo importante que es, pero ¿por qué biología Porque, y por qué la UNAM? ok. Pues mira, yo de chiquita estaba entre 3 cosas. Biología, filosofía y letras y música. Ah, mira. Entonces, yo canto desde chiquita, me Ah, gusta mucho cantar y es algo que estoy retomando y me encanta. ¿y Eh, eres, popular digamos, o sea, soprano, así, pues o es popular, soy soprano, pero a mí me gusta mucho cantar música mexicana, ya, fíjate. mira. O sea, no rancheras, pero música. A mis papás les gusta mucho Eugenia León, por ejemplo, para mí ha sido siempre como un Claro, super pilar. Entonces, ese tipo de música me gusta mucho, como ya las que se están como actualizando, ¿no? Como con sí, claro. ritmos actuales. Entonces yo estaba entre eso, pero pues ya cuando me di cuenta que quería estudiar música ya era como súper vieja, porque ya sabes que empiezas desde los súper joven para música. O sea, si la carrera de música tienes que empezar súper joven, súper joven. Sí, Entonces, pero nunca es sí, tarde, claro. ¿no? Nunca es tarde, ya No, bueno, eres muy música joven. como, claro, si voy a clases de música está bien, pero si en serio querías ser alguien dentro de la música, tienes que empezar desde chiquitito en el conservatorio. Entonces, Ya. pues para mí ya no me daba tiempo. Entonces, filosofía y letras, como que siempre ahí medio, o historia, me gustaba mucho, pero Ujú. no me terminó de convencer. Y biología, porque esa historia creo que sí la cuento de pronto cuando me preguntan el por qué, y pues se las voy a contar. Entonces, cuando yo era chiquita y cuando yo iba a la escuela y me decían, bueno, mi familia no es religiosa, ¿ok? Mi familia yo no crecí en una familia tradicional mexicana católica, Okey. ni siquiera estoy bautizada. Entonces, mis papás son psicólogos de la UNAM, entonces imagínate, pues, la revolución Ya. y el hippie, ¿no? Entonces, cuando yo iba a la escuela, a mí me decían, no, pues es que, y preguntaba cómo se había creado el mundo, de dónde venía todo esto. Estas preguntas incómodas, me respondían que Dios había creado el mundo. Entonces, yo no me imaginaba como un señor, o sea, el tamaño de un señor,
que era más grande que un planeta, ¿no? Entonces yo decía, es que no es posible, o sea, no me imagino cómo una persona puede estar creando un planeta y un mundo y etcétera, ¿no? Entonces ahí como que empezó mi curiosidad. Sonará repetitivo, pero esta parte de hacerse preguntas, ¿no? Claro. Los científicos nos hacemos preguntas. Entonces, ahí empezó, también a mí me gustaba como, hacía mis pócimas para hacer perfumes o para matar hormigas, o hacía ahí como mis menjurjes de chiquita. Y ahí me di cuenta que me gustaba la ciencia, ¿no? Eh, lo malo es que está muy estigmatizada y lo malo es que los profes no son tan buenos como para que te enamores de la ciencia a temprana edad. Pero pues yo a mí siempre me gustó muchísimo la parte de ciencia y ciencias naturales, física, etcétera, menos cálculo. Entonces, ahí empiezo como a clavarme y como la verdad siempre fui como, y sigo siendo como muy ñoñis, dije, bueno, ¿dónde es el mejor lugar para estudiar esto? Y pues resultó ser la UNAM. Entonces, yo aquí en Querétaro fui a hacer el propedéutico acá a la a la Universidad Autónoma de acá. Estuve haciendo el propedéutico, pero al mismo tiempo a mí me invitaron a ir a la UNAM a visitar los laboratorios y pues me enamoré, ¿no? Yo soy de Iztacala, yo estudié en Iztacala, en la UNAM de Iztacala, en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, que está en Tlanepantla, en el Estado de México, Ok. por estrategia, o sea, porque ahí iba a haber menos gente, ¿no? Y ya después me iba a poder cambiar a CEU, que era mi sueño. Entonces, estudié un mes, 4 horas seguidas, más la prepa, más el propedéutico de acá. Y dije, bueno, yo me tengo que quedar en esa escuela. Aparte, mis papás también eran Pumas, entonces, como que para mí pues, era el must. Entonces, en la UNAM, pues porque si yo no sé si tú has ido, pero el ambiente es increíble, ¿no? El ambiente estudiantil es increíble, aparte yo era medio hippie, entonces iba como que con todo mi ser. No fue fácil, ¿no? Yo soy del 15%, no sé si ya se redujo o se aumentó, pero yo soy del 15% de las personas que entran con un examen, ¿no? El 85% de los demás entran con pase directo, lo cual es muy injusto. Entonces yo sí entré, pues porque pasé por 2 décimas un examen. Entonces me acuerdo que cuando terminé el examen y veo los resultados, llego con mi mamá y llorando, ¿no? Le digo, entonces yo no le dije nada, estaba llorando y me dice, no te preocupes, no pasaste, lo volvemos a intentar. Y le dije, no, es que sí pasé. Entonces a los 19 años me fui a vivir a la Ciudad de México, como una pueblerina, y pues imagina, además me fui a Tlanepantla, ¿no? Entonces ahí es en donde las personas crecen. Y estuve ahí 2 años y luego estratégicamente me fui a CEU porque yo quería tomar una materia con un profesor específicamente, que es increíble. Entonces, ya después me fui a CEU y, pues bueno, la UNAM de verdad que es un lugar en donde uno crece de muchas formas, ¿no? Entonces, ¿por Viviste qué la la UNAM? Porque experiencia, a lo mejor. Sí, viviste la uy, no. experiencia CU, digamos, viviste la experiencia CU, no te querías perder esa experiencia, ¿no? Exacto, exacto. O sea, Sí, esto de las islas, esto de la gente que entra, que no entra a la clase, los mayores y mejores investigadores de México ahí, ¿no? Los sí. laboratorios, la grilla, pues todo, todo la verdad. Sí, fíjate que no, bueno, yo estudié en Monterrey, pero tengo un hermano que estudió en la UNAM, justamente, Derecho en la UNAM. Uy, también, Es buenísimo. una de las mejores, sí, escuelas de Derecho, ¿no? En México. Y bueno, yo creo que muy bien rankeada también a nivel internacional. Pero sí, por eso conozco un poco el tema de la UNAM, digo, un poco más cercano, porque pues, por mi hermano, ¿no? Pero bueno, entonces estudiaste biología y luego te fuiste a una maestría, o a lo mejor, no sé si yo de repente doy esos saltos de tiempo, asumo que es inmediato, a lo mejor no, pero después te fuiste a estudiar una maestría a París, ¿no? ¿Es cierto? ¿O hiciste algo antes? ¿O cómo fue? Cuando terminé la licenciatura, el día que yo me titulé de mi examen de licenciatura, a mí me dijeron algo que siempre se me va a quedar y lo cuento. Me dijeron, es que ya es hora de que tú te centres en una cosa, ¿no? O sea, como que a ti te gustan un montón de cosas de biología y es momento de que te centres. Porque lo que yo hice de investigación, que ojo que me robaron la tesis,
y siempre también lo voy a contar. Me robaron la tesis y ¿Cómo que te entonces robaron la tesis? A ver, ¿cómo que te robaron? yo estaba en CEU, yo quería hacer biotecnología. Entonces a mí Ujú. me mandaron al Instituto Nacional de Cardiología, que yo no sé por qué me enviaron ahí, pero ahí habían investigaciones de biotecnología. Entonces, para no llegar a tanto tecnicismo, yo hice una modificación en una bacteria genética para que hiciera bioetanol, ¿no? Ah, Entonces mira. yo dije, claro, padrísimo, porque entonces a las comunidades de Oaxaca yo voy a poder ayudarles a que tengan pues este tipo de combustible, ¿no? Entonces, nada más para que te des cuenta, Israel, y la verdad por eso ya no hago biología de laboratorio, para que un experimento me saliera me tardé 6 meses. ¿Te escuchan Ujú. mucho los perritos? Sí, no te preocupes, yo ¿Me también cierran? tengo. Ok. No, Bueno, me dicen si les cierro. sí, no, no te preocupes, no te preocupes. No te- Entonces, me tardé 6 meses y el día que por fin lo logré, yo vengo como toda contacta con mi doctor, ¿no? Con el director, y me dice, oye, ¿qué crees? Que me corrieron del instituto y conmigo se van todos. Y yo, ¿cómo? Pero es que ya lo logré, ¿no? Me dijo, oye, pero tú tienes muy buenas calificaciones, ¿no? Seguro puedes pasar con mención honorífica o con tesina, pues. Y yo, no, pero no, o sea, pues yo estoy haciendo una tesis, ¿no? O sea, yo por eso llevo 6 meses aquí. Pero dije, pues ni hablar, ¿no? Pues ni modo. Pues cuál, que a las 2 semanas me entero que mis resultados se los dio a alguien más. Ah, sí. Claro. Wow. Entonces, ahí ya desde ahí tengo como este repele a la academia. Pero entonces, cuando yo termino yo cuando hago, todo esto se los cuento, porque cuando yo tengo la defensa de tesis, yo hago un video para que la gente, mis familiares, ¿no? Y mis amigos que no eran biólogos, entendieran lo que había hecho yo relacionado con biología molecular, ¿no? Como tratar de explicarles con imágenes, con dibujitos. En esa época no habían estos hermosos programas, entonces ya sabes, recortar la hoja, ponerla, sacarle foto y luego cambiarle y foto, ¿no? Entonces ya armabas el video con todas las imágenes. Claro. Entonces yo ahí me di cuenta, la verdad, que yo tenía facilidad para comunicar ciencia, que a mí me gustaba explicarle a los que no eran científicos lo que yo hacía. Entonces, cuando yo termino esto, la tesis, y que me dicen que yo me tengo que dedicar a una sola cosa, dije, pues no, ¿no? O sea, a mí no me enseñaron divulgación de la ciencia aquí, lo estoy haciendo creo que bastante bien. Entonces, hablo con alguna de las maestras y le digo, oye, además de que a mí me gusta esto, que estoy viendo que la ciencia como que no se está comunicando bien al resto de la sociedad, a mí me gusta la economía. Entonces, cómo le hace uno, ¿no? Para ponerle precio a la parte de la biología. Entonces me dijo, lo que tú quieres hacer se llama economía ecológica. Vente conmigo, yo trabajo en un instituto, te presento a las personas que están ahí y tú elige con quién trabajar. Y yo, ay, bueno. Entonces, fíjate que desde ahí empezó algo padre porque yo estuve en el INEC, en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Que ahora, por cierto, Ahora, que ya lo ya lo... desaparecieron. No, Ya no, no es uno de los que, o sea, o le que iban a, yo sepa hoy, no, si no, no, ahorita no, lo pregunto. que le iban a desaparecer, algo así, ¿no? Bueno, por ahí Pues salió una, ojalá que no, sí, pero no exacto. me sorprendería. Entonces, con ellos yo llego, me integro a un proyecto que se trataba de valorizar el derrame de BP del Golfo de México, ¿te acuerdas? Sí, Entonces, el derrame de BP que ocurrió en 2010, México estaba a punto de demandar a BP. Entonces se tenía que hacer unos estudios justo valorando económicamente el Golfo de México para saber qué onda, ¿no? Y esto lo tenía que valorizar la población. Entonces yo, salida ni siquiera había terminado la carrera, pero entendiendo cómo la gente le va a poner precio al Golfo de México, o sea, eso cómo ocurre, ¿no? Entonces con mi mejor amiga hicimos lo mismo que había hecho en la tesis, unos dibujos, ¿no? Unos dibujitos en donde acompañaban, atrás había un guión y explicaba la historia del derrame de BP. Entonces, yo trabajé en ese proyecto, me di cuenta que tenía como facilidad para hablar con la gente de ciencia, y entonces me llevé la idea, bueno, yo quiero hacer una maestría donde yo pueda hacer el enlace entre la ciencia y el gobierno, ¿no? O la ciencia y la industria. Y pues claro que nadie sabía cómo hacerlo.
Entonces, cuando estoy, en este proceso, me invitan a trabajar en Ensenada, en Baja California, de laboratorista, de un laboratorio así de científica de bata y todo. Y ahí me terminé de dar cuenta que yo no era una bióloga de laboratorio. A mí me desespera en lo más enorme esto de meter algo a un aparato y que no sepas qué va a pasar. Bueno, haz de cuenta, yo soy así, ¿no? Entonces me voy a hacer la maestría, bueno, voy a trabajar, termino de trabajar, hago la maestría y yo necia con esta idea de que quiero hacer una tesis que me ayude a comunicar ciencia a gobiernos, no a primarias, no a la sociedad en general, esto no se llama divulgación de la ciencia. ¿Esto qué es, no? Entonces, por fin encontré a alguien dentro de la escuela, de la UABC, es una universidad chiquititita, ¿no? Chiquititita, que sería como un piecito de la UNAM, ¿no? Una cosa pequeñita. Sí. Entonces me dicen, pues claro, lo que tú quieres hacer se llama Science Policy Interface. Y yo, ¿qué es eso? Entonces leo la teoría, la interfaz ciencia política. Y justo, yo era una broker, ¿no? Ahí en la teoría dice, no, pues para que la ciencia o la academia y el gobierno se hablen, hay una cosa que puede ser una persona o una plataforma o un grupo o tecnología que se llama el knowledge broker. Y dije, claro, pues yo soy esto, yo soy esto. Yo siempre he sido esto y como nadie lo conoce, pues nadie lo aceptaba, ¿no? Eh, y lo de Francia fue porque leí un paper, así de 3 hojas, te juro, Israel, así facilísimo, de 3 hojas, nada académico, o bueno, muy bien sintetizado, donde decía que era un knowledge broker. Entonces, como buena millennial emprendedora, pues busco, stalkeo al autor, ¿no? En redes sociales, no me contestaba, de ahí me pasan otro contacto. Por fin, después de un mes, me contesta y me dice, pues vente a hacer una estancia acá a Francia. Y dije, pues va. Entonces me fui 3 meses a hacer una estancia de maestría. Él me invitó a hacer doctorado, pero le dije, no, todavía no llego ahí. Pero ¿me aceptas de maestría? Y me dijo, sí. Entonces me fui a Francia, estuve en París 3 meses aprendiendo que era un knowledge broker, pero ¿sabes qué? También dándome cuenta que ellos lo estudiaban, no lo aplicaban, ¿no? O sea, como que estaba, bueno, Francia, yo no sé si tú tienes experiencia, pero esta cuestión de las ciencias sociales, o sea, son de los mejores. Claro. Y es la meca, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, yo estaba muy sorprendida porque yo veía que ellos estudiaban como el knowledge broker como un espécimen, ¿no? Pero ellos no lo hacían per se. Entonces, cuando casi me regreso, me dice mi profesor, ¿no? Porque ya sabes, yo pues súper académica todavía. Entonces le dije, oye, ¿dónde hago una maestría? ¿Dónde tengo como este título, ¿no? De broker. Y me dijo, pues tú eres una broker. Le dije, me dijo, no existe un lugar en el mundo donde te den ese título. Tú eres una broker. Entonces yo me la creí y dije, pues claro, si tú estás escribiendo este artículo y me dices que soy una broker, pues soy una broker. Ya. Entonces, me vengo a México, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿cómo hago de esto un negocio, no? Entonces, pues llevo 6 años tratando de hacer que esto sea un negocio. Ya llevamos algunos casos de éxito y algunas no, algunas patadas también ahí. Entonces, mi historia es como yo he podido, porque creo que sigo creyendo mucho en el problema, ¿no? En resolver este problema, de que la ciencia, la tecnología y la industria están súper desconectados. Entonces, nosotros somos traductores y facilitadores, somos un puente, somos brokers entre lo que necesita una empresa en áreas de proyectos de sustentabilidad, en problemas que tienen que ver con sostenibilidad y talento en Latinoamérica que tiene soluciones en esta área. Ya, ok. Pues muy claro. Fíjate que a mí, que recientemente me ha tocado impulsar el tema del hidrógeno verde en particular, y yo siempre digo que en esta etapa inicial, pues hemos ocupado mucho el tiempo, digamos, en evangelizar, ¿no? Uy, sí. Es socializar el tema, pero pues yo casi le llamo evangelizar, o es casi una evangelización, porque pues tienes que salir, platicar, decir, y de una manera como tú, una traducción, de una manera que la gente también entienda,
de una manera muy simple y muy rápida, en la medida de lo posible, pues lo que es el hidrógeno verde, ¿no? Ujú. Entonces, te das cuenta que bueno, pues que es, me acuerdo que esa era área 2, ¿no? Me acuerdo. Digo, bueno, pues, siempre me dicen, esa área 2. Em, pero sí te entiendo perfecto y me da mucho gusto que lo hagas. Pero entonces, eso es lo que hacen en Géstica, es gestión científica, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué es exactamente lo que hacen? O Sí. cuéntame un poco más lo que hacen ahí en En Gestica, lo que hacemos en Gestica, yo empecé Gestica, te digo, como una tesis de maestría. En realidad yo me empecé a involucrar en esto de por qué la academia, si genera un montón de información, ¿no? Nadie la usa. O sea, ¿cuáles son los factores por los cuales tenemos lugares increíbles como el IPN, hablando de México, ¿no? Sí, sí. La UNAM, probablemente en algunos casos el TEC de Monterrey, algunas privadas, pero sobre todo los lugares donde la UAM, donde se genera información de ciencia, ¿no? Porque eso me dedico yo y yo soy eso. ¿Por qué si se generan un montón de cosas se quedan en un cajón? ¿Por qué se quedan en una biblioteca? ¿Por qué se quedan en un archivo? Entonces, esa fue mi pregunta, digamos, y sigo respondiéndola después de 6 años. Entonces, yo empecé así, ¿no? Y después me di cuenta que había un montón de factores que solamente pues los iba a aprender en la vida diaria. Entonces, Gestica lo que hacemos, este background te lo platico porque al final somos un equipo de 5 personas donde la mitad tenemos perfil de ciencias, somos maestros, somos doctores en ciencias, en la parte de geociencias, en la parte de sostenibilidad. Entonces, entendemos la parte técnica, ¿no? Pero yo he desarrollado como un perfil doble y mi mitad de perfil es de parte de empresa, de negocio, de poner presupuestos, tiempos, objetivos, legal, propiedad intelectual. Entonces, Gestica existe en esta área de oportunidad en medio que yo identifiqué porque lo viví, ¿no? ¿Cuántas veces, y yo lo veo, el gobierno recibe informes así de gruesos y tú crees que les dan alguna leída? Pues por supuesto que no, porque tampoco la academia pregunta cómo quieres que te informen, ¿no? Claro. Entonces, Gestica lo que hizo y lo que está haciendo es aprovechar este huequito entre los que necesitan algo y los que lo tienen, pero no saben cómo comunicarlo y Claro. cómo monetizar. Entonces, Gestica lo que hace es que a través de convocatorias de innovación abierta o directamente con personas que ya tenemos identificadas, traducimos lo que necesita la empresa, levantamos sus necesidades y los volvemos convocatorias o los volvemos retos o los volvemos problemas de proyectos de consultoría y buscamos en Latinoamérica quién puede solucionar eso. Entonces, no es que yo sea la persona que hoy va a tu empresa y lo soluciona, es que yo tengo una red de contactos y cuando digo yo, somos el equipo, tenemos una red de contactos en Latinoamérica que puede solucionar tu problema. Entonces, somos este puente que te he platicado y usamos métodos de project management para hacerlo. Muy bien. Y es ecoinnovación, le pusiste o por ahí, Uh -huh. cómo definirías esto Pues de mira, en la innovación hay muchos tipos de innovación, ¿no? Ujú. Hay innovación de mercado, de producto, de servicio. En el área de sustentabilidad y economía circular se le llama ecoinnovación. Entonces, no es algo que yo me inventé, es algo que así es, digamos, el tecnicismo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en Gestica no es innovación de cualquier tipo, ¿no? Es innovación en temas de sostenibilidad y de economía circular. Perfecto. Pues yo creo que tienen mucho campo, sobre todo por todo lo que está pasando a nivel mundial, que, que algunos hay negacionistas en el sentido de que Trump, por ejemplo, a mí siempre me llama la atención que Trump siempre dice que, pues, que el cambio climático no es tal y No. que, en fin, ¿no? De hecho, hace poco vi algo que subió que dijo que, pues, creo que dijo que los bares iban a aumentar su nivel pues muy poquito en los próximos 100 años, no sé cuánto, pero un poco burlándose. Uh Pero -huh. bueno, el tema es cuando luego pues las autoridades o los líderes Uh políticos -huh. niegan algo tan evidente y además respaldado por también investigaciones muy serias, científicas,
de un tema tan importante y tan grave como es el cambio climático, pues se necesita justamente voces como la tuya o como la de ustedes y como otros, ¿no? Que estén, pues, justamente poniendo este tema sobre la mesa y tratando de concientizar, ¿no? Porque al final del día, yo lo llamo socialización, evangelización, pero pues también hay una parte de concientización, ¿no? Al final del día, ¿no? Tienes que concientizar, ¿no? Entonces, Sí. pues yo creo que en parte eso es lo que hacen, ¿no? Y tratando de Sí. mantener, pues, supongo, una empresa a flote, ¿no? Que es Sí, gestión. eso ha sido un reto, eso ha sido un reto enorme porque en lo que dices yo ubico dos cosas. La primera es que nosotros hemos empezado a cambiar el discurso porque ha sido la forma en la que creo que comunicamos mejor, que es que esto no es un tema ambiental, esto es un tema económico. Ya, La economía circular es un modelo económico, no es un modelo ambiental. Es un ya, modelo económico que tiene repercusión en lo ambiental. Ahí el orden de los factores sí altera el producto. Porque aunque yo estoy enamorada de esto, soy bióloga y llevo años bajo esta cachucha, me di cuenta que con por lo menos con nosotros en mi experiencia, no funcionaba y no funciona este tema y este discurso de vamos a salvar al mundo porque se va a acabar. ¿No? Eso ya no está funcionando y no funciona. Ahora me estoy dando cuenta que tampoco funciona, o no sé, esta parte de los impuestos ambientales que están llegando. ya. Porque uno diría, bueno, a la industria lo que le duele es el bolsillo, ¿no? Que le pegan al bolsillo. Entonces, pero también hay muchos mecanismos en donde después de sacar, por ejemplo, ahorita, ¿no? La iniciativa de ley de economía circular. Entonces ya está siendo casi aprobada, pero ahora me entero, y esto es por parte del gobierno, que de pronto hay como unas respuestas de, bueno, sí, pero se van a tardar entre 2 a 5 años para que esto verdaderamente pegue porque se van a amparar antes. Entonces, como, ¿no? O sea, entonces, el reto de la sensibilización o de la evangelización, que coincido contigo, es muy ambicioso, es muy grande, es muy frustrante, porque como tú dices, tú y yo necesitamos sensibilizar al mismo tiempo de vender. Claro. Entonces, es un reto y es en donde vienen modelos creativos de negocio, ¿no? En donde tú vas viendo cómo acomodar las fichas, porque lo que nosotros vemos en Gestica, Israel, es muy, la neta es muy innovador para el contexto en el que vivimos. O sea, a nosotros nos han dicho muchas veces como que, pues es que naciste como que un poquito antes, ¿no? Te adelantaste. Te adelantaste. Entonces, pero por ejemplo, te puedo compartir que hoy nosotros estamos ayudando, no sé si se enteraron y si no les paso la nota luego, que una empresa, una startup latina en Arabia Saudita acaba de ganar un grant, me parece que de $1 millón, si la moneda es dólares sería $1 millón, eh, que ha desarrollado un biopolímero, ¿ok? Ya. Nosotros les ayudamos a ellos. Nosotros encontramos a la persona, ellos me hablaron diciéndome que en Arabia Saudita no habían encontrado a nadie que les ayudara a generar ese polímero. Nosotros organizamos eso, les encontramos en México a un investigador en un centro de investigación que recibió las muestras desde Arabia Saudita y hoy les ayudó a ganar un grant en Arabia Saudita. Wow. Entonces nosotros tenemos ese nivel de proyectos, ¿me entiendes? Y cuando te encuentras acá en la TAM que tienen miedo de la capacitación, es como, no manches, o sea, se están tardando un montón. Entonces, pues estamos tratando e innovando y tocando un montón de puertas, porque estos temas ya se están tocando en México, ¿no? Esto de la economía circular, gracias creo que al COVID ayudó mucho a voltear a ver al ambiente, ¿no? Y sobre todo, te digo, lo segundo que te iba a decir, lo que tú me dices de, bueno, la parte de política pública, fíjate que yo ni a eso le daría tanta importancia como al mercado. El mercado hoy ya está pidiendo y el mercado hoy ya está solicitando que los productos tengan bajo impacto ambiental. Está siendo una decisión de compra, en realidad, que yo me vaya por una marca que se ve que es greenwashing o por una marca que hace prácticas sostenibles. Entonces, creo que eso llega antes que la política pública. Totalmente, totalmente. Fíjate que sí, el tema en México,
bueno, sin entrar luego a, a una discusión en ese sentido, que no es la idea, pero cuando ves lo que está pasando con el Tren Maya, por ejemplo, y las críticas de ambientalistas en el sentido de que, pues, no sé, se están haciendo cosas, creo que un poco sin los estudios pertinentes, digamos, ¿no? Necesarios para, en fin, hacer una construcción o cambiar el tramo y la ruta, en fin, pues, hijo, yo creo que sí es bien importante la labor que haces, por ejemplo, ¿no? Porque, pues, sí, o sea, sí hay al final eso, bueno, no es tanto política pública, pero sí es como acción de gobierno, digamos, pues, al final una directriz de gobierno que puede traer un impacto muy importante en una zona o una región del país, ¿no? Entonces, y los efectos y consecuencias que puede haber, pues bueno, también. Entonces, sí, o sea, el tema de lo que ustedes hacen, pues me parece increíble. Y además, lo que mencionas del polímero, por ejemplo, pues también yo creo que eso es algo bastante destacable. Vi que también has tenido algunos reconocimientos del MIT o me equivoco, algo Sí, sí, sí. No, sí, estás en lo correcto. En 2018 fuimos al MIT a recibir pues justo un reconocimiento por ser una de las startups más innovadoras de Latinoamérica. Eh, y bueno, esto claro que ayuda, ¿no? Son credenciales que ayudan, ser top voice de LinkedIn, ¿no? Ser una de las 20 mujeres líderes en sustentabilidad o que habla de sustentabilidad en Latinoamérica. Claro que ayuda, ¿no? Son credenciales que ayudan como a tocar las puertas y a decir, bueno, sé de lo que hablo. Eh, pero no está siendo fácil. Honestamente, no está siendo fácil que del discurso haya proyectos, que del discurso haya toma de decisiones, ¿no? Hay muchos intereses políticos que ahorita con temas de economía circular se están moviendo. Hay muchos que después, en unos meses, incluso, yo creo que meses, sabremos diferenciar cuáles fueron en serio y cuáles fueron nomás para ponerse el micrófono, ¿no? Entonces, es importante esto de generación de contenido y tengo la responsabilidad y me gusta tenerla, como que también de hablar de las cosas reales, ¿no? O sea, al final nosotros, yo puedo ser muy incómoda para muchas personas, ¿no? Y para mucha toma de decisiones, porque justamente es como, pues llevar las cosas en serio, ¿no? Pero bueno, creo que hay, no sé si viste la COP26, pero sí. hablaban cuando Barack Obama dijo una frase que a mí se me quedó mucho, que es como, hay que escuchar a los que no creen, ¿no? O sea, más que juntarte con los que sí creen, hay que escuchar a los que no creen por qué no creen. Y sobre esas razones, como es lo que te decía yo hace ratito, como a través de la creatividad y de la innovación en tu discurso o en tus acciones o en tus propuestas, ver cómo sí creen, ¿no? Entonces, creo que ahí está el punto en la TAM. También otro reto que nos hemos encontrado cuando nos han contratado empresas grandes es que ellos tienen problemas reales de sustentabilidad y buscan propuestas de tecnología en la TAM y no están desarrolladas todavía. Ujú. Entonces, es esto un poquito de qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? Entonces hay que investigar, al final la verdad es que todo esto tiene que ver con invertir en R&D, o sea, no comprarlo de afuera, ¿no? Meterle un poco del budget y generar tus propias soluciones o incentivar que se generen en lo local. Claro. Sí, ese es un tema bien interesante, ¿eh? Yo creo que ciertamente hay aspectos de transferencia de tecnología y de knowledge y tal, de conocimiento, pero sí creo que debemos desarrollar también. Y hay, bueno, además hay centros de investigación y de desarrollo en México de tecnología importantes, como ya los mencionaste algunos, y creo que ¿Pero a lo qué mejor crees que les falla? subvalorado, ¿no? Un poco. El presupuesto. O, ok, no, No, ¿qué crees que les falla? la divulgación, Está bien fácil y va a parecer que es bobo. La forma en la que se comunican o no comunican con la industria. la divulgación. Ajá, la manera de bajar las ideas de ciencia o los proyectos a entregables, a poner presupuestos claros, a poner fechas de entrega,
a ponerle nombre y forma a lo que le vas a entregar a una empresa. Ya, La atención al cliente, pues porque la academia no ha desarrollado esas habilidades. claro, Entonces, por eso nosotros tratamos de funcionar como el enlace, pues claro. porque que ellos se dediquen a la magia de la técnica, ¿no? Del tecnicismo. Y nosotros nos dedicamos a la magia de la negociación, de la gestión del proyecto, de ir a hacer, pues sí, de pronto lobbying. Entonces, esa es lo que nosotros tenemos. Sí, fíjate que cada vez que voy a Monterrey, cerca del aeropuerto hay un centro de innovación tecnológica que es relativamente reciente. Y de un lado hay un edificio que es del TEC y del otro lado hay otro edificio que es de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en medio hay como una especie de viga que está inacabada, o sea, está de ambos lados surge y en medio no hay nada, ¿no? Entonces como que se va a unir. Entonces la idea un poco del Centro de Innovación es justamente como colocar esa parte que falta, ¿no? Y justamente es algo bien importante, ¿cierto? O sea, el tema de cómo haces la unión entre la ciencia, la academia, los centros de investigación y las empresas, por ejemplo, y cómo poder avanzar en ese sentido. Creo que en otros países lo hacen bien o lo hacen mejor, y por eso generan tanta tecnología, tantas patentes, hay botón. En México también se generan muchas patentes, pero siento que a veces no, sí, no, la divulgación o la comunicación ahí, a No, veces creo que o no. no tienen uso comercial. O sea, se generan muchas patentes, pero para nada. Para nada. Y eso nos lleva un poco a otro tema que también creo que has tenido experiencia, que es los OTS, ¿no? El tema, ¿estudiaste algo al respecto de los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030? Ahí tienes... Sí, hazme la buena, que ya casi acabo el máster, que me está costando muchísimo trabajo. No, no hay Estoy, tiempo a veces, ¿verdad? O sea, pues por eso. No, y combinar, además, ajá, combinarlo con la chamba, ¿no? Es un reto. Y combinarlo con estudiantes, o bueno, mis compañeros que son de Latinoamérica en diferentes uso horario, también es otro reto. complicado. Estoy estudiando Project Management Ujú. con enfoque en objetivos de desarrollo sostenible. Ok, ok. Sí, Y, está padre. ¿Y cómo ves? México, pues bueno, México se comprometió al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. Entiendo que ha habido como cambios en ese sentido también desde la política pública, incluso de gente tal, que estaba un poco dedicada a eso. Em, pero ¿y cómo ves a México en ese sentido, en el cumplimiento de los OTS? Yo creo que no sé si en México, pero en general, porque yo también organizamos webinars. Entonces, una vez tuvimos a un grande que es Paco Fernández, que es líder en economía circular de Ajá, España. Y entonces él empezó su charla diciendo, pues es que yo cada vez que veo y que escucho esto de las COPs o de las reuniones, me frustro muchísimo, porque sigue siendo el mismo discurso. Entonces, yo creo que es políticamente correcto, ¿no? Decir cuántos, por ejemplo, hoy también escuchaba en una reunión de gobierno que un grupo de emprendimiento o de empresas decía que iban a hacer un proyecto en el que iban a cumplir con todos los ODS, con los 17, y es como, eso es súper peligroso, ¿no? O sea, como es súper peligroso, ambicioso, y ¿por qué no nos vamos a un escenario real? claro, Entonces, creo que yo cada vez más ubico que en herramientas como gestión de proyectos tenemos muchas de las soluciones, ¿no? O sea, el project management nos incluye temas de liderazgo, temas de negociación, temas de gestión de proyectos per se, temas de antecedente, ¿no? Del contexto en el que estás. Yo creo que esta parte de comprometerse a, ni siquiera y todavía están desarrollándose por país y por región, porque nosotros nos enfocamos mucho a compararnos y se utilizan métricas, ¿no? Sobre todo europeas, para poner KPIs latinoamericanos. Y creo que ujú, ahí está muchísimo también el error, porque, ojo, que acá no tenemos el mismo contexto, ¿no? claro, Acá, y también eso lo decían en la COP, ¿no? A ver, si me vas a poner a elegir entre ahorrar energía, ¿no? Por un tema de motores eléctricos o
ahorrar energía por un tema de calentar mi vivienda, pues no voy a ahorrar mucha energía, ¿verdad? Claro, Entonces, sí son cosas como de contexto que creo que eh, yo trabajo más o menos cerca de la ONU y sí son cosas que se están empezando a bajar, ¿no? Como en temas más puntuales. Y yo ahí opinaría en que vayámonos a escenarios reales, ¿no? Y eso se necesitan métricas. Las métricas son las únicas que nos van a decir cuánto podemos comprometernos y para dónde, ¿no? claro. Pues sí, sin lugar a dudas, este tema da por mucho, sobre todo el tema de OTS, Agenda 2030, sostenibilidad en términos generales. Creo que podemos mucho más tiempo. Ya para ir concluyendo un poco esta charla, que seguramente dará para tal vez otro capítulo el día que Claro, puedas. y con más luz, porque también ya se me olvidó mi lámpara. Pero, no te preocupes. Pero, a ver, nada más, ¿cómo fuiste nada una de las 10 mujeres agentes de cambio por la ONU, ¿cierto? ¿Cómo fue eso, Mariana? ¿Cómo llegaste ahí? Pues mira, en realidad eso me lo escribió una de las personas que trabajaba en, dentro de la agenda, me lo dijo por aparte, pero ahí ellos tienen como un sistema en el que votan y solamente dan a conocer como las 5, ¿no se cuenta? Ah, ok, 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 ok. Entonces, ahí fue un tema más bien interno. Ya, Yo estaba en relación con una persona, son de las que lideran el comité. ya, Pero ok. mucho tiene que ver con todo lo que he hecho en LinkedIn. Cuando empezó la pandemia, yo creí y fue una gran oportunidad para que el mundo volteara a ver a la ciencia, para que el mundo entendiera para qué carajo sirve la ciencia, ¿no? Pues porque claro, como ya hay un virus, ¿no? Pues ya la ciencia hace algo, ¿no? Entonces, me empecé como loca a organizar yo solita porque en ese momento no tenía un equipo a hacer webinars, ¿no? Quincenales. Tú sabes que es una locura hacer un webinar quincenal, pero lo hacían. Entonces empecé ahí a generar mucho ruido en LinkedIn, a hablar de manera, a jalar gente, a pedir, a mandar mensajitos por inbox, ¿no? Veía los perfiles de las personas de haberte conocido, te hubiera invitado antes, Claro, para que dieran estas charlas y ahí LinkedIn se empezó, por ejemplo, a fijar en mí, ¿no? La gente se empezó a fijar en mí porque yo estaba muy constante y sigo como muy constante. Y sobre todo haciendo que la cosa sea sencilla de entender, ¿no? Al final lo que yo hago es buscar gente y solucionadores y exponenciar esos solucionadores. Eso tiene también mucho que ver con economía colaborativa. Y, y al hacer esto, la gente empezó a fijarse que, que yo hacía esto y luego pues LinkedIn con esto de los generadores de contenido y luego a través de LinkedIn con una revista que se llama Greentology como dentro de las 20 mujeres también en la TAM que hacen este tipo de cambios. ahí está Santiago Barcón, está ahí, ¿no? Creo. No Santiago sé. Barcón dirige. Ah, bueno, porque había algo de Greentology y mencionaban a Santiago y conozco bien a Santiago. Ah, Eh, muy bien. y luego, pues, LinkedIn te nombra Top Voices, ¿no? En temas de Sí, sustentabilidad recientemente. Y eso es a finales del año pasado, ¿no? en noviembre. Una de las 10 personas Top Boys en México y somos 5 mujeres y 5 hombres. Mira, qué bien, qué bien. Pues felicidades por eso, ¿eh? Muchas gracias. Yo creo que Sí. habla finalmente de un reconocimiento y además a mí me gusta mucho esta plataforma LinkedIn porque creo que a comparación de otras redes, digamos, voy a hablar un poco de lo positivo más bien. Digo, en otras redes luego hay un hate que dices impresionante, ¿no? O sea, publicas una opinión y bueno, te pueden pero crucificar por una opinión. Bueno, que a mí me empezaron con el hate, ¿eh? La gente conoció mucho a Festiga por el hate. Así, pues sí, al Sí, final es increíble, ¿no? Porque la otra vez platicando con alguien decía justamente eso, decía, es increíble cómo puedes encontrar opiniones, 5 opiniones positivas sobre un tema y 5 opiniones negativas sobre el mismo tema, ¿no? O sea, o opiniones no negativas, sino diferentes, encontradas, digamos. Entonces es como un poco el fenómeno de las redes sociales. Pero bueno, volviendo al tema de LinkedIn, yo creo que eh,
es una plataforma muy buena para transmitir estos mensajes, muy profesional, porque va dirigida, o sabes, o es una plataforma, digamos, que se enfoca más en temas laborales, profesionales, aunque también he visto que ya se han empleado un poco más a otros temas. Ujú, Veo cosas bien interesantes que están haciendo, y que tienen que ver también con otros temas. La otra vez vi algo muy interesante sobre la felicidad, por ejemplo, ¿no? El ujú. concepto de felicidad y cómo somos felices, cómo no, cuáles son los factores, ¿no? Digamos. Pero bueno, es otra cosa. Pero sí, creo que es una muy buena plataforma y pues felicidades que eres una de estas top voices de sustentabilidad y bueno, pues esperemos que sigas participando y oye, pues te agradezco esta hora casi que nos aventamos Que nos platicando. echamos. Siempre, de verdad, cuando es bien interesante se va muy rápido y ya Sí, te quité una hora, pero pues a ver si después hacemos un capítulo 2. Me gustaría seguir platicando de más temas que hay, que quedaron ahí en el tintero. Pero pues te agradezco mucho, Mariana, que